La sirena sonaba demasiado cerca. El azul intermitente se colaba por las cortinas del salón mientras yo abrazaba a Lucía con fuerza. Sentía su corazón desbocado contra mi pecho, sus dedos pequeños aferrados a mi suéter, como si yo fuera lo único sólido en un mundo que acababa de romperse. Javier gritaba algo incoherente desde la otra habitación, y el sonido de un objeto al estrellarse contra la pared me hizo cerrar los ojos. En ese instante supe, con una claridad dolorosa, que ya no había vuelta atrás. Que todo lo que había sido mi vida hasta ese momento había quedado atrás por una decisión que tomé casi sin darme cuenta. Y entonces recordé cómo empezó todo. Conocí a Javier casi por casualidad. Una de esas coincidencias que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que después se revelan como el primer dominó de una cadena imparable. Fue en una cafetería pequeña, de mesas apretadas y olor constante a café recién molido. Yo estaba leyendo distraída, esperando que pasara una lluvia repentina, cuando él se disculpó por rozar mi silla al sentarse. Sonrió con timidez, y su sonrisa no era perfecta, pero sí sincera. Empezamos a hablar de cosas simples: el clima, el libro que yo tenía en las manos, la música suave que sonaba de fondo. Desde el principio me dijo que tenía una hija. No lo ocultó ni lo adornó. «Se llama Lucía», me dijo. «Es lo más importante en mi vida». Esperé sentir miedo, o al menos duda, pero no fue así. Al contrario, aprecié su honestidad inmediata, esa forma directa de presentarse sin máscaras. Me habló de su trabajo, de lo cansado que estaba siempre, de lo difícil que era equilibrar todo. Había algo en su tono que sonaba a responsabilidad, a sacrificio real. Javier era atento de una manera tranquila. No intentaba impresionarme con gestos exagerados ni promesas vacías. Hacía preguntas y escuchaba las respuestas. Reía con facilidad, y cuando lo hacía, sus ojos se achinaban ligeramente, como si se olvidara del mundo por un segundo. Me contó anécdotas sobre Lucía, cómo odiaba comer verduras, cómo inventaba historias antes de dormir, cómo decía que los monstruos solo existían si uno les tenía miedo. Yo lo escuchaba con una sonrisa que no intentaba ocultar. Aquella primera cita se alargó más de lo planeado. La lluvia cesó, el café se enfrió, y aún así, ninguno de los dos se levantó. Hubo silencios cómodos, de esos que no incomodan, sino que acompañan. Cuando finalmente nos despedimos, Javier dudó un segundo antes de preguntarme si me gustaría vernos otra vez. Dije que sí, sin pensarlo demasiado, como si la respuesta ya estuviera decidida antes de que él hablara. Mientras caminaba hacia casa esa noche, pensé que la vida, a veces, ofrecía segundas oportunidades disfrazadas de encuentros cotidianos. No sabía nada de Javier, más allá de lo que me había contado, pero me parecía un buen hombre, un padre cansado, quizá, pero presente. No vi las grietas, no escuché las alarmas silenciosas. Si hubiera sabido entonces que ese sí me llevaría hasta una noche de sirenas, gritos y decisiones irreversibles, tal vez habría dudado. Tal vez. Pero aquella noche solo supe una cosa. Decidí darle una oportunidad, sin imaginar el precio real de esa elección. A veces me resulta extraño recordar que hubo un tiempo en que Javier representaba calma. Después de aquella primera cita, todo fluyó con una naturalidad engañosa, como si el universo quisiera convencerme de que había tomado la decisión correcta. Empezamos a vernos con regularidad, aunque nunca con demasiada planificación. Javier decía que su vida era caótica, que su trabajo lo llamaba a cualquier hora, y yo le creí. No solo porque lo decía con convicción, sino porque coincidía con la imagen que yo tenía de él. Un hombre cansado, sobrecargado de responsabilidades, intentando hacerlo todo bien. Nuestras citas no eran extraordinarias, y quizá por eso me gustaban tanto. Caminábamos por la ciudad sin rumbo, hablábamos durante horas sentados en un banco cualquiera, compartíamos café barato y risas honestas. Javier tenía esa capacidad de hacer que el tiempo se diluyera. Me hablaba de su infancia, de una adolescencia complicada, de cómo la llegada de Lucía había cambiado su forma de ver el mundo. Siempre volvía a ella, de una u otra manera. «No siempre soy el mejor padre», me confesó una tarde, «pero lo intento». Esa frase se me quedó grabada.
Me pareció humana, sincera, incluso valiente. A veces cancelaba nuestros planes a último momento. Un mensaje corto, una disculpa rápida, trabajo, reuniones imprevistas, urgencias. Yo respondía con comprensión. Me decía a mí misma que era normal, que ser padre soltero no debía de ser fácil, que su prioridad tenía que ser su hija. Esa idea no me molestaba. Al contrario, reforzaba la imagen de hombre responsable que ya había construido en mi cabeza. Sin darme cuenta, empecé a esperar sus mensajes con demasiada ilusión. Mi teléfono vibraba y mi corazón respondía de inmediato. Me sorprendí pensando en él durante el día, sonriendo sola al recordar alguna broma suya. No era amor todavía, o al menos eso me decía, pero sí algo cercano, algo que crecía despacio y parecía sólido. Una tarde, mientras caminábamos, vi el cansancio real en su rostro. No el cansancio romántico que uno imagina, sino uno profundo, casi desesperado. Le pregunté si estaba bien. Me respondió que sí, demasiado rápido, y cambió de tema. No insistí. Aprendí pronto que Javier tenía zonas cerradas, asuntos de los que prefería no hablar. Lo interpreté como una forma de protegerse. Cada cita reforzaba la idea de que estaba con alguien serio. No había juegos, ni promesas grandilocuentes, ni planes a largo plazo pronunciados en voz alta. Solo un «nos vemos pronto» que yo esperaba con paciencia. Empecé a pensar que quizá, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo sobre bases reales. Nunca conocí su casa en esas primeras semanas. Siempre nos veíamos fuera. Cuando lo mencionaba, Javier sonreía de forma extraña y decía que era un desastre, que algún día, cuando todo estuviera más ordenado. Yo me reía y no le daba importancia. Había tantas cosas que no pregunté, tantas señales pequeñas que decidí ignorar. Mirándolo ahora, entiendo que no fueron citas felices por lo que realmente eran, sino por lo que yo necesitaba que fueran. En ese momento, Javier encajaba perfectamente en el papel que yo le había asignado. El hombre bueno, cansado, honesto, que merecía comprensión. Sin notarlo, empecé a encariñarme con él. Y con cada risa compartida, mi capacidad de ver con claridad se fue debilitando un poco más. El día que Javier me propuso conocer a su hija, sentí un nudo inmediato en el estómago. No era miedo exactamente, sino una mezcla de responsabilidad y vértigo. Hasta entonces, Lucía había sido una presencia constante en sus palabras, pero abstracta, casi irreal. Convertirla en alguien concreto significaba cruzar una línea. Lo supe en el momento en que Javier lo dijo, fingiendo que era una idea casual. «Si te parece bien», añadió, «no hay presión». Dije que sí, después de un silencio demasiado largo. Quería conocerla. Me decía que era normal, que era un paso lógico, pero por dentro sabía que nada volvería a ser igual. Quedamos en pasar una tarde juntos en su departamento. Cuando llegué, la puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Lucía estaba allí, observándome con una curiosidad abierta, sin miedo, sin timidez. Tenía el cabello revuelto y unos ojos enormes que parecían absorberlo todo. «Hola», dijo. «¿Tú eres Isabel?» Asentí, sorprendida por la seguridad de su voz. Me agaché para quedar a su altura y sonreí. «Sí, y tú debes de ser Lucía». Me estudió un segundo más, y luego sonrió, una sonrisa amplia, contagiosa, de esas que no saben mentir. En ese instante, algo dentro de mí se ablandó para siempre. La tarde transcurrió con una naturalidad que no esperaba. Jugamos en el suelo del salón, dibujamos con lápices viejos, inventamos historias sin demasiado sentido. Lucía hablaba sin filtro, saltando de un tema a otro, como si el mundo fuera una sucesión infinita de cosas interesantes. Javier nos observaba desde el sillón, visiblemente relajado. Me gustaba verlos juntos. Me gustaba pensar que él me estaba dejando entrar en su vida real. En un momento, Javier recibió una llamada. Su rostro cambió apenas, lo suficiente para que yo lo notara. Se levantó, caminó de un lado a otro, bajó la voz. Cuando colgó, suspiró. «Isabel», dijo, «tengo que salir un par de horas. Es urgente. Del trabajo». Me miró con cautela, como si midiera mi reacción. «¿Te importaría quedarte con Lucía un rato?»
La pregunta me tomó por sorpresa. Parte de mí quiso decir que no, que era demasiado pronto, pero otra parte, más rápida, ya estaba asintiendo. Claro, respondí. No hay problema. Javier pareció aliviado. Besó la cabeza de Lucía. Le dijo que se portara bien. Prometió volver pronto. Cuando la puerta se cerró, el departamento quedó envuelto en un silencio diferente. Lucía me miró, expectante, como si nada hubiera cambiado. Yo, en cambio, sentí el peso repentino de la situación. Estaba sola con una niña que apenas conocía, en una casa que no era mía, cumpliendo un rol que nunca había ensayado. Lo curioso es que no fue incómodo. Jugamos más. Preparamos algo de comer con lo poco que había en el refrigerador. Nos reímos cuando quemé una tostada. Lucía me contaba cosas mientras coloreaba. Historias inconexas sobre la escuela, sobre sueños raros, sobre un gato imaginario que solo aparecía de noche. Me hablaba con una confianza desarmante, como si nos conociéramos desde siempre. En un momento, me miró muy seria. «Mi papá trabaja mucho», dijo. «Por eso casi nunca está en la noche». No supe qué responder. Asentí lentamente. «A veces», continuó, «pienso que si no estuvieras hoy, estaría sola». La frase me golpeó con una suavidad cruel. No sonó triste, sonó resignada, como algo que ya había aceptado. Sonreí para no asustarla. Le revolví el cabello, cambié de tema. Pero algo se había instalado en mí. Una incomodidad sorda. Una sensación que no lograba nombrar. Cuando Javier regresó, agradeció varias veces, exageradamente. Dijo que todo había salido bien, que yo había sido de gran ayuda. Lucía corrió a abrazarlo, y yo observé la escena desde afuera, sintiéndome extrañamente involucrada. Esa noche, al irme, supe que ya no era solo Isabel, la mujer con la que Javier salía. Había cruzado una frontera invisible, y aunque aún no entendía las verdaderas implicaciones, una certeza empezó a tomar forma. Lucía ya no era solo su hija. De algún modo, también se había vuelto parte de mi historia. La siguiente vez que fui al departamento de Javier, ya no me sentí una invitada. No sabía explicar por qué, pero algo había cambiado desde aquella primera tarde con Lucía. Ella abrió la puerta antes incluso de que Javier pudiera hacerlo, y se lanzó a abrazarme con una naturalidad que me descolocó. Su entusiasmo era genuino, sin reservas, y me recordó lo fácil que es para los niños entregar confianza cuando todavía no han aprendido a protegerse. Javier parecía apurado ese día. Su voz tenía un filo tenso que no le había escuchado antes. Dijo algo sobre llegar tarde del trabajo, sobre cuentas pendientes, sobre cansancio acumulado. Apenas me miró mientras hablaba. Yo asentía, tratando de no interpretar demasiado. Me quedé porque él lo sugirió, casi como si fuera lo más obvio del mundo. «Solo un rato», dijo. «Vuelvo pronto». Otra vez la puerta cerrándose. Otra vez el silencio, ahora acompañado por esa sensación incómoda de repetición. Lucía no pareció afectada. Me tomó de la mano y me arrastró al salón. «Vamos a jugar», ordenó. «Hoy quiero que seas la dragona. Jugamos durante horas. Construimos castillos con cojines. Dibujamos criaturas imposibles. Inventamos reglas que cambiaban constantemente». Lucía se reía con todo el cuerpo, sin contenerse, y su risa llenaba el espacio de una calidez extraña. Me sorprendí pensando que aquella casa, pese a su desorden y sus paredes desnudas, parecía más viva cuando ella estaba despierta y riendo. Mientras coloreábamos, Lucía empezó a hablar más de lo habitual. Saltaba de un tema a otro, pero cada frase parecía esconder algo entre líneas. Habló de su escuela, de una amiga que siempre lloraba, de una maestra que gritaba demasiado. Luego, sin mirarme, dijo: «A veces mi papá se va y no vuelve hasta muy tarde». No levantó la vista. Yo tampoco supe cómo reaccionar. «Debe de trabajar mucho», respondí, repitiendo una frase que ya me resultaba automática. Lucía frunció el ceño. «¿Eso dice siempre?» Hubo un silencio breve. Ella siguió dibujando, pero su voz bajó. «Por las noches tengo miedo», añadió. «¿La casa hace ruidos?» Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lógica. Me acerqué un poco más. «¿Y qué haces cuando tienes miedo?» «Me escondo debajo de la manta».
respondió. A veces lloro bajito para que nadie escuche. Aquella confesión me dejó sin aire. No había dramatismo en su tono. Era una verdad simple, dicha sin esperar consuelo. Era eso lo que más me inquietaba. Yo intenté sonreír, intenté normalizarlo, decir algo tranquilizador sobre los ruidos y las sombras. Ella me escuchó con atención, pero su expresión no cambió. Más tarde, me di cuenta de que el refrigerador estaba casi vacío. Preparé algo improvisado con lo poco que encontré. Lucía comió rápido, como si tuviera hambre acumulada, como si ese plato sencillo fuera más importante de lo que yo quería admitir. Gracias, me dijo muy seria. Papá a veces se olvida. Esa frase me atravesó con una incomodidad que ya no pude ignorar. Empecé a mirar el departamento con otros ojos. El desorden constante, la ropa sucia apilada, las botellas vacías en un rincón que antes no había notado. Todo seguía pareciendo cotidiano, pero algo no encajaba del todo. Era como ver una grieta fina en una pared que uno juró siempre sólida. Cuando Javier volvió, ya era tarde. Demasiado tarde. Entró cansado, con una sonrisa forzada. ¿Todo bien?, preguntó. Lucía asintió sin entusiasmo y se fue a su cuarto. Yo me quedé de pie, observándolo. Había algo en su mirada que evitaba la mía. Algo que no quise interpretar. Aunque ya empezaba a doler. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude dormir. La voz de Lucía se repetía en mi cabeza. Las noches, el miedo, la soledad. Me dije que estaba exagerando, que no era mi lugar cuestionar nada. Yo no era su madre, ni siquiera su pareja, pero aún así, una certeza incómoda se instaló en mí. Aquella tarde no había sido solo un juego. Había algo quebrado detrás de las risas. Y aunque todavía no entendía qué era, empecé a sospechar que tarde o temprano iba a salir a la luz. Esa noche todavía vive en mi memoria como una herida abierta. No por lo que ocurrió, sino por la claridad brutal con la que todo encajó al final. Hasta entonces, mi incomodidad había sido difusa, hecha de pequeñas señales que yo misma me obligaba a minimizar. Pero esa tarde algo era distinto desde el principio. El aire pesaba más. Lucía estaba inusualmente callada, sentada en el suelo con una muñeca sin ropa, arrancándole los brazos con una concentración silenciosa que me inquietó. Javier había salido un momento. Dijo que no tardaría. No especificó por qué. Ya ni siquiera fingía una excusa elaborada. Yo asentí sin discutir. Me movía por el departamento con una sensación de espera tensa, como si algo estuviera a punto de suceder y yo no supiera exactamente qué. La hora pasó, luego otra. Miré el reloj varias veces sin comentarlo. Preparé la cena con lo poco que había, de nuevo. Lucía comía en silencio. ¿Papá va a volver tarde?, preguntó sin levantar la vista. No lo sé, respondí esta vez, incapaz de mentirle con la misma facilidad. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un coche que se detenía bruscamente frente al edificio. No le habría dado importancia, de no ser por la risa femenina que lo acompañó. Me acerqué a la ventana casi sin pensar. Bajé la cortina apenas lo suficiente para mirar afuera. Y ahí estaban. Javier bajó del coche tambaleándose. No estaba cansado, estaba borracho. Lo sostenía una mujer que no conocía, demasiado cerca, demasiado cómoda. Reían. Ella le acomodó el cuello de la camisa, y él respondió inclinándose hacia ella. Se besaron. No fue un beso robado ni torpe. Fue largo, claro, decidido. Sentí como algo se rompía dentro de mí con un ruido silencioso. No fue solo decepción. Fue una comprensión súbita y devastadora. No había reuniones urgentes. No había trabajo que lo agotara tanto. Había mentiras construidas con naturalidad. Una doble vida sostenida gracias a la costumbre y a la incredulidad ajena. Y una niña esperando en casa. Me aparté de la ventana justo cuando escuché la llave en la cerradura. Lucía levantó la cabeza al oír el ruido. «¿Papá?», dijo, con una esperanza automática que me partió el pecho. Javier entró con una sonrisa amplia, falsa, apoyándose ligeramente en la pared. Su mirada tardó un segundo de más en enfocarme. «¿Hola?», dijo. «¿Cómo la pasaron?». «Como si nada».
como si yo no acabara de verlo besando a otra mujer mientras su hija cenaba escasez. No respondí enseguida. Me limité a mirarlo. Entonces notó mi expresión. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, cálculo, una pizca de culpa. ¿Todo bien?, repitió, bajando la voz. Lucía se acercó a él y lo abrazó. Javier le acarició el cabello con un gesto mecánico. Yo sentí una mezcla de rabia y náuseas. «Ya me voy a dormir», anunció ella. «Claro, cielo», respondió él. «¿Ahora te leo algo?» Lucía se fue a su cuarto. La puerta se cerró. El silencio se volvió insoportable. «¿De verdad vas a fingir que no pasó nada?», pregunté finalmente. Javier frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Te vi», dije, «desde la ventana». Su cuerpo se tensó. La sonrisa desapareció. Pasó una mano por el rostro, como quien se quita una máscara sudada. «No es lo que parece», empezó. Esa frase, tan gastada, me encendió algo por dentro. «Está borracho, Javier», continué. «Su hija tenía hambre. El refrigerador está vacío». Otra vez. Su reacción fue inmediata, defensiva. «No empieces», dijo. «Fue una reunión del trabajo. ¿Se alargó? No planeé beber tanto». Lo miré incrédula. «Una reunión no te besa en la boca», respondí. Hubo silencio, largo, incómodo. Entonces entendí lo más perturbador. Estábamos discutiendo como una pareja agotada, reclamándonos cosas que no nos correspondían. Y eso era lo verdaderamente aterrador. Porque no éramos nada. Y aún así, Lucía seguía viviendo en medio de todo eso. Cuando me fui esa noche, caminé sin sentir el suelo bajo mis pies. Ya no había dudas ni excusas posibles. Había visto la verdad detrás de la ventana, y una vez vista, no podía desverla. Algo se había quebrado definitivamente, y esta vez, no solo dentro de mí. No dormí esa noche. Me acosté vestida, mirando al techo, repasando cada gesto, cada palabra, cada imagen grabada detrás de mis párpados. El beso, la risa, la botella invisible que explicaba demasiado. Pero lo que más me perturbaba no era la traición, porque aún no éramos nada definido, sino la naturalidad con la que Javier había vuelto a casa, la facilidad con la que había mentido estando su hija a pocos metros. A la mañana siguiente me escribió como si nada hubiera pasado, un mensaje breve. «Tenemos que hablar. Ven cuando puedas». No quería ir. Sabía que no debía, pero había algo pendiente, algo que necesitaba ser nombrado en voz alta para dejar de pudrirse dentro de mí. El departamento olía a alcohol rancio y a encierro. Javier estaba sentado a la mesa, con ojeras profundas y expresión cansada. No se levantó cuando entré. «Lucía está en la escuela», dijo. «Podemos hablar tranquilos». Esa frase me heló. Hablar tranquilos. Como si lo ocurrido fuera una discusión menor, un malentendido cotidiano. Me senté frente a él sin quitarme el abrigo. No pensaba quedarme. «Explícame», dije. Pero esta vez, de verdad. Javier suspiró largamente, como si yo fuera una carga añadida a su rutina. Dijo algo sobre estrés, sobre presión laboral, sobre no saber manejarlo todo. Habló de la mujer como si fuera un accidente, una consecuencia inevitable de su cansancio. No pidió perdón, se justificó. «No sabes lo difícil que es», repitió varias veces. «Estoy solo con todo esto». Sentí que algo se desplazaba dentro de mí. «No estás solo», respondí. «Tu hija está ahí, esperándote». Él bajó la mirada. «Hago lo que puedo». Fue entonces cuando hablé del refrigerador vacío, de Lucía comiendo con ansiedad, de sus noches solas, de su miedo. No levanté la voz, no hizo falta. Cada palabra caía pesada, exacta. Javier se removió incómodo en la silla. «Exageras», dijo. «No le falta nada». «Le falta usted», respondí. «Le falta estabilidad». La discusión empezó a adquirir un tono absurdo. Javier se defendía como si fuera mi pareja de años, no un hombre con el que apenas salía. Me acusó de juzgarlo, de no entender su situación, de entrometerme. Yo lo escuchaba con una sensación extraña, casi irreal. Era como estar atrapada en una escena que no me pertenecía,
y sin embargo, me dolía como si sí. No soy tu mujer, dije finalmente, ni tu madre, ni tu terapeuta. Javier levantó la vista, sorprendido. Pero actúas como si lo fueras. Esa frase me atravesó, porque tenía razón, y eso era lo verdaderamente aterrador. Yo ya estaba ocupando un lugar que no debía existir. Y eso es un problema, añadí, porque alguien tiene que pensar en Lucía, y ahora mismo no eres tú. Se hizo un silencio largo. Javier apoyó los codos sobre la mesa, la cabeza entre las manos. Parecía pequeño, derrotado. Durante un segundo sentí lástima. Luego recordé la noche anterior, la mentira, el beso, el hambre. Voy a irme, dije levantándome. No puedo seguir así. Javier no reaccionó de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una pregunta que no esperaba. ¿Y Lucía? Me quedé quieta. Esa palabra suspendida entre nosotros cambió todo. Lucía no es mi responsabilidad, respondí, pero mi voz ya no sonaba firme. Pero confía en ti, añadió. Te espera. Pregunta por ti. Sentí una presión insoportable en el pecho. No era justo. Nada de eso lo era. Yo no había pedido ese vínculo, no había buscado ese lugar. Pero existía. Y negarlo no lo hacía desaparecer. No puedo seguir viniendo como si nada, dije. Esto no es sano, para ninguno. Javier asintió lentamente, como si comprendiera, o como si aceptara una derrota temporal. Lo siento, murmuró. Fue la primera vez que lo dijo. Sonó vacío. Me dirigí a la puerta con una decisión frágil pero necesaria. Antes de salir, me volví hacia él. Si esto continúa así, añadí, alguien va a salir realmente herido, y no seremos nosotros. Cerré la puerta detrás de mí con las manos temblando. En el pasillo, apoyé la espalda contra la pared y respiré hondo. Había hecho lo correcto. O al menos eso quería creer. Pero incluso entonces, mientras me alejaba, una verdad incómoda se abría paso. Aquella discusión no había sido el final. Había sonado demasiado a inicio. Pasaron 2 días sin noticias. 2 días en los que intenté convencerme de que todo había terminado, de que había hecho lo correcto al irme, de que no me correspondía cargar con problemas que no eran míos. Me repetía esas frases como un mantra mientras trabajaba, mientras caminaba por la calle, mientras intentaba dormir. No funcionó. En cada pausa, en cada silencio, aparecía la imagen de Lucía sentada en el suelo, dibujando en silencio, hablándome de sus miedos como si fueran un detalle sin importancia. El tercer día, Javier me escribió. No fue un mensaje largo ni dramático, solo. ¿Lucía pregunta por ti? Sentí una punzada inmediata en el pecho. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera evitar la responsabilidad que esas 4 palabras cargaban. Pero no podía huir de algo que ya se había instalado dentro de mí. Fui a su casa esa tarde con la intención de aclarar las cosas definitivamente. Repetí el discurso mentalmente. Límites, distancia, cierre. Javier abrió la puerta con expresión cansada. No parecía borracho, no parecía arrebatado, solo derrotado. Gracias por venir, dijo. Pasa. Lucía apareció detrás de él, y al verme, su rostro se iluminó de una manera que me desarmó por completo. Corrió a abrazarme con fuerza, como si hubiera pasado mucho más tiempo del real. Pensé que no volverías, dijo contra mi abrigo. No supe qué responder. Le acaricié el cabello y sentí cómo mi determinación empezaba a resquebrajarse desde el primer segundo. Nos sentamos los 3 en el salón. Javier habló poco. Yo observaba. El refrigerador seguía medio vacío. La casa, igual de descuidada. Lucía se movía entre nosotros con cuidado, como si no quisiera incomodar, como si intuyera que algo era frágil. Eso fue lo que terminó de empujarme al borde. Necesitamos hablar, le dije a Javier cuando Lucía se fue a su cuarto a buscar un juguete. Él asintió, tenso. No puedo seguir viniendo aquí como antes, continué. Esto no es sano, pero tampoco puedo fingir que nada pasa. Le hablé despacio, con una claridad que me sorprendió incluso a mí. No acusé. No grité.
Le dije que su forma de vivir estaba dañando a su hija, que sus ausencias no eran neutras, que el miedo de Lucía no era imaginario. No voy a mirar hacia otro lado, concluí. No esta vez. Javier se quedó en silencio largo rato. Cuando habló, su voz era más baja. No sé cómo hacerlo mejor, admitió. Estoy cansado. A veces, simplemente me pierdo. No supe si era una confesión sincera o una excusa más refinada. Respiré hondo. Entonces dije algo que no había planeado decir. Voy a venir 2 veces por semana, anuncié. ¿Solo para estar con Lucía? Javier levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No por ti, aclaré. Por ella. Me escuché a mí misma con una mezcla de incredulidad y convicción. Pero escúchame bien, añadí. Si vuelvo y no hay comida, si desapareces, si vuelvo a verla con miedo, llamo a servicios sociales. No es una amenaza, es un límite. Javier bajó la mirada. No discutió. No se defendió. Asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. En ese momento Lucía volvió al salón y se nos quedó mirando, insegura. Me acerqué a ella y me arrodillé. Voy a venir a verte, le dije. A veces. ¿De verdad? ¿De verdad? Sonrió y esa sonrisa fue el golpe final. Supe, con una claridad amarga, que acababa de tomar una decisión que cambiaría mi vida, aunque aún no entendiera hasta qué punto. Me despedí poco después. Mientras bajaba las escaleras, sentí un temblor en las piernas. No era alivio, era miedo. Había cruzado otra frontera, una mucho más peligrosa. Ya no era una espectadora ni una visita ocasional. Me había involucrado de manera consciente. No sabía cuánto duraría ni cómo terminaría. No sabía si estaba haciendo lo correcto o solo prolongando lo inevitable. Pero una cosa era segura. Ya no podía mirar a Lucía y elegir la comodidad. Me fui de esa casa sabiendo algo esencial había cambiado. Ya no era solo una invitada en esa historia. Había decidido quedarme lo suficiente como para proteger lo único verdaderamente indefenso que había en ella. Las semanas que siguieron tuvieron una cualidad engañosa, como un lago inmóvil que oculta corrientes peligrosas bajo la superficie. Todo parecía estar, si no bien, al menos controlado. Yo iba a la casa de Javier 2 veces por semana, siempre los mismos días, siempre a la misma hora. No improvisaba. No quería dejar espacio para ambigüedades. Mi presencia tenía límites claros, o al menos así intentaba convencerme. Lucía me esperaba cada vez con un entusiasmo que me partía en dos. Había empezado a contar los días, a marcar cruces imaginarias en un calendario que solo existía en su cabeza. Cuando llegaba, corría hacia mí con historias acumuladas, como si temiera que el tiempo no alcanzara. Me hablaba de la escuela, de una cartulina que había pintado, de una pesadilla menos aterradora que la anterior. Poco a poco, volvió a reír con más facilidad. Eso me tranquilizaba, y al mismo tiempo me ataba más. Javier, por su parte, parecía esforzarse. Compraba comida antes de que yo llegara, dejaba la casa un poco más ordenada, fingía una estabilidad que yo no sabía cuánto podía sostener. No bebía frente a mí. No llegaba tarde esos días. Hablaba poco, como si cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio que se había instalado. Yo no confiaba del todo, pero tampoco buscaba pruebas. Vivíamos en una tregua silenciosa. Nunca me quedaba hasta la noche. Esa era una regla que mantuve con firmeza. Sin embargo, Lucía empezó a preguntarme por qué. ¿No te puedes quedar un poco más?, me decía. Cuando te vas, la casa se pone rara. No supe qué responder sin mentir. Me limité a abrazarla y prometerle que volvería pronto. Cada despedida se hacía un poco más pesada. Una tarde, mientras dibujábamos en el suelo, Lucía me miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Puedo llamarte si tengo miedo? La pregunta fue tan directa que me dejó sin aire un segundo. ¿Tu papá no está? A veces está, pero no de verdad. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. Pensé las opciones, pensé las consecuencias, pensé que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Y aún así, saqué el teléfono y le anoté mi número en un papel. Si tienes miedo, le dije, puedes llamarme. Sonrió como si le hubiera ofrecido algo enorme. ¿Aunque sea de noche? Aunque sea de noche,
No imaginé entonces el peso real de esa promesa. Por fuera, todo parecía calmado. Por dentro, yo vivía en un estado de alerta constante. Cada vez que mi teléfono vibraba fuera de horario, mi corazón se aceleraba. Cada vez que Javier no respondía un mensaje rápido, algo se tensaba en mí. Me decía que estaba exagerando, que no podía asumir ese nivel de responsabilidad, que aquello no era sostenible. Pero seguía yendo, seguía quedándome, seguía escuchando. Lucía empezó a confiarme pequeños secretos, que a veces su papá dormía todo el día, que hablaba solo, que se enojaba por tonterías. No lo decía con resentimiento, sino con una mezcla de normalidad y desconcierto, como si no supiera que aquello no era lo que debía ocurrir. Yo asentía, tomaba nota mental, sentía cómo una lista invisible se alargaba dentro de mí. También hubo momentos buenos, de verdad los hubo, tardes de risas sinceras, juegos absurdos, silencios tranquilos en los que Lucía se recostaba a mi lado y me pedía que le leyera algo. En esos instantes, todo parecía tener sentido. Me sorprendí imaginando cómo sería su vida si las cosas hubieran sido distintas desde el principio. Esa clase de pensamientos era peligrosa, lo sabía, pero aparecían igual. Una noche, antes de irme, Lucía me abrazó con fuerza y susurró: «Cuando estás, no tengo miedo». Tragué saliva y asentí, incapaz de responder. Al salir del departamento, me quedé un momento en la escalera, respirando hondo. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, avanzando por pura inercia. La calma era real, sí, pero demasiado frágil. Y en el fondo lo sabía. No era una paz construida, sino una pausa. No podía saber entonces cuánto habría deseado que esas semanas duraran más. Ni que aquella promesa, dicha casi sin pensar, estaba a punto de convertirse en el centro de todo. Eran la 1:13 de la madrugada cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. No estaba dormida del todo. Llevaba días despertándome a intervalos, como si mi cuerpo se negara a relajarse. Aún así, ese sonido me atravesó con una violencia distinta. No era una llamada, era un mensaje. Unknown. Isabel, tengo miedo. Sentí cómo la sangre se me iba de las manos. Me incorporé de golpe y miré la pantalla con los ojos aún desenfocados. El nombre apareció un segundo después. Lucía. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, escrito con torpeza, lleno de errores. Papá llegó. Está gritando. Rompió algo. Otro más. No puedo salir del cuarto. El tiempo dejó de comportarse con normalidad. Me vestí sin pensar. Agarré las llaves, el abrigo, el celular. Mientras bajaba las escaleras de mi edificio, le escribí que se encerrara, que no abriera la puerta, que yo iba en camino. No sabía si lo leería. No sabía si llegaría a tiempo. Solo sabía que no podía quedarme quieta. Conduje demasiado rápido, ignorando semáforos amarillos, insultando en voz alta a nadie. Mi mente se llenó de imágenes incoherentes. Botellas rotas, gritos, una niña hecha un ovillo bajo una cama. El trayecto se me hizo eterno, y al mismo tiempo, absurdo por lo corto. Cuando llegué al edificio de Javier, ya escuchaba voces desde la calle. La puerta del departamento estaba entreabierta. Entré sin tocar. El caos era real, brutal, imposible de suavizar. Había cosas rotas en el suelo. Un vaso, una silla volcada, papeles esparcidos. Javier estaba en medio del salón, descalzo, con la camisa manchada, gritando palabras sin sentido. No me vio de inmediato. «Javier», dije con la voz más firme que pude reunir. «¿Dónde está Lucía?» Se volvió hacia mí con los ojos perdidos. «No te metas», gritó. «Vete». No respondí. Caminé directo al pasillo. La puerta del cuarto de Lucía estaba cerrada. Golpeé suave. «Soy yo», dije. «Abre». Tardó unos segundos que me parecieron horas. Cuando la puerta se abrió, Lucía se lanzó contra mí llorando en silencio, temblando de pies a cabeza. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo rígido, aterrorizado. «Shh», le susurré. «Ya estoy aquí». Detrás de mí, Javier seguía gritando. Tiró algo contra la pared. En ese momento, la decisión que llevaba semanas formándose terminó de tomar forma. Saqué el teléfono y marqué sin dudar.
policía, protección infantil. Mis palabras salían rápidas, claras, entrenadas por el miedo. Describí la situación con una precisión que no sabía que tenía. Javier me vio al colgar. Su expresión cambió. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, respondí. Intentó acercarse, pero retrocedí un paso instintivo, protegiendo a Lucía con el cuerpo. Ella se aferró a mí, como si yo fuera el suelo bajo sus pies. Las sirenas se escucharon a lo lejos, luego cada vez más cerca. Javier empezó a llorar o a gritar. No supe distinguir. Yo solo podía pensar en mantenerla a salvo. Cuando la policía entró, todo se volvió ruido y procedimiento. Preguntas, linternas, manos firmes. Un agente se agachó frente a Lucía y le habló con una voz suave que casi me hace llorar. Ella no respondió. No soltó mi abrigo. Protección infantil llegó después. Tomaron notas, hicieron llamadas, se miraron entre ellos con expresiones que ya no dejaban espacio a la duda. Javier fue apartado. No protesté. No sentí culpa. Sentí alivio. Horas más tarde, sentadas en una sala fría, Lucía se quedó dormida apoyada en mi hombro. Tenía el rostro hinchado de llorar, pero por primera vez en mucho tiempo, su respiración era regular. La miré y sentí una mezcla imposible de emociones. Miedo, rabia, ternura feroz, una responsabilidad que ya no podía devolver. Sabía que nada volvería a ser como antes. Sabía que acababa de cruzar el último límite. Y aún así, mientras la sostenía en silencio, pensé una sola cosa con absoluta certeza. Si no hubiera venido, si no hubiera contestado ese mensaje, el daño habría sido irreparable. Esa noche entendí que mi vida había cambiado para siempre. No por amor, sino por una promesa hecha en voz baja y cumplida en medio del caos. El proceso no fue inmediato ni sencillo. Nada lo fue después de aquella noche. Los días siguientes se desdibujaron en una sucesión de oficinas grises, reuniones interminables y preguntas que se repetían una y otra vez, formuladas por voces distintas pero con la misma gravedad. Informes policiales, evaluaciones psicológicas, audiencias. Javier desapareció de mi vida de forma casi abrupta, sustituido por su nombre en documentos oficiales y por miradas severas que ya habían tomado una decisión antes de escucharme por completo. A Lucía le quitaron la custodia de manera provisional primero, luego definitiva. La palabra patria potestad se volvió parte de mi vocabulario, pesada, concreta, irreversible. Javier no peleó como yo habría esperado. Hubo intentos torpes, promesas huecas, alguna que otra lágrima estratégica, pero también ausencias, retrasos, señales claras de que incluso él sabía que había llegado demasiado lejos. No sentí satisfacción. Tampoco odio. Solo una tristeza profunda y cansada, como cuando algo se rompe de forma tan definitiva que ya no queda energía para lamentarlo. Lucía pasó las primeras semanas conmigo mientras todo se resolvía. Al principio dormía mal. Se despertaba sobresaltada, buscándome a tientas en la oscuridad. Yo me levantaba siempre, la abrazaba, le hablaba despacio hasta que su respiración volvía a calmarse. No preguntaba por su padre. No lo defendía ni lo atacaba. Simplemente lo había apartado de su mundo interno, como se hace con lo que duele demasiado. Yo tampoco dormía mucho. Cada día venía acompañado de dudas nuevas. ¿Quién era yo para asumir ese lugar? ¿Hasta dónde podía llegar sin romperme? A veces el miedo aparecía de golpe, paralizante. Otras veces, en cambio, sentía una certeza extraña, una estabilidad que nunca antes había experimentado. No era felicidad, era sentido. El momento en que firmé los papeles de adopción no fue cinematográfico. No hubo música interior ni lágrimas de alivio inmediato. Solo una mesa, un bolígrafo y una funcionaria que hablaba con voz neutra. Mi mano tembló al estampar mi firma. No por falta de decisión, sino por la magnitud del acto. Al terminar, levanté la vista y Lucía me sonrió desde la silla. Esa sonrisa, tranquila, sin urgencias, hizo que todo encajara por primera vez. ¿Ya está?, preguntó. Ya está, respondí. Empezamos de cero. Un departamento nuevo, paredes vacías, rutinas simples, desayunos lentos, mochilas preparadas la noche anterior.
Cuentos antes de dormir que se repetían hasta el cansancio. Lucía dejó de esconderse bajo las mantas. Las noches volvieron a ser solo noches. A veces se despertaba igual, pero ya no lloraba. Me llamaba con voz somnolienta y esperaba. Eso era suficiente. Nunca volví a ver a Javier. Su nombre aparece de vez en cuando en algún documento archivado, en un recuerdo que ya no duele, solo pesa. No me convertí en su esposa. Nunca lo quise de esa manera. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Lo que me unió a él no fue amor, sino el punto exacto en el que una injusticia se cruza con una elección consciente. Ahora, cuando Lucía duerme, la observo unos segundos antes de apagar la luz. Su rostro está en calma, libre del sobresalto constante que lo marcó durante tanto tiempo. A veces me invade el vértigo al pensar en todo lo que pudo haber salido mal, en lo cerca que estuvo de romperse sin que nadie lo viera. Yo no planeé esta vida. No la busqué. No nació de una historia romántica, ni de un deseo antiguo. Nació de una promesa hecha casi sin pensarlo, de una decisión tomada en el momento exacto en que ya no era posible mirar hacia otro lado. No salvé a Lucía. Ella sobrevivió. Yo solo decidí quedarme. Y en ese quedarse encontré algo que nunca supe que estaba buscando. No un final feliz perfecto, sino un comienzo real.